al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Versículo 1 al 4 dice de esta manera: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amado Dios, Padre bendito, necesito de tu ayuda, necesito de tu gracia, Señor, en mi vida para poder predicar tu palabra. Señor, tu palabra es santa, tu palabra es perfecta, tu palabra, Señor, no tiene errores. Amado Dios, ayúdame a compartirla correctamente, Señor, a ser claro en el mensaje que voy a compartir, en el mensaje que tú me diste, Señor, y lo que tú quieres para tu pueblo en esta hora. Señor, eres tú el que hablas, no yo. Es tu palabra la que se menciona y es el poder de tu Espíritu el que obra y convence. Ruego, Señor, que tú estés obrando en el crecimiento de tu pueblo como creyentes y por la salvación, Señor, de aquellas almas que quizás están entre nosotros y no te conocen, Señor. Aún están muertos en sus delitos y pecados. Ruego, Señor, que tu gracia resplandezca, Señor, que tu obra preciosa de la cruz se haga manifiesta, Señor, no solamente en aquellos que no te conocen, sino aún en los creyentes, que poco en ocasiones te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro título en esta mañana es: no busques tu propia justicia. En otras palabras, no busques tu propia gloria, tu propia alabanza. Nuestro tema es: cuando hagas algo, sea lo que sea, hazlo para la gloria de Dios. Si vas a hacer algo, no lo hagas para tu alabanza, sino para la alabanza y la gloria del Señor. Estamos viendo las instrucciones del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, hasta el capítulo 7 incluido, hasta finalizar el capítulo 7. El Señor dirigió este mensaje a los súbditos del reino y comenzó desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 12, hablando de aquellas características que deben predominar, aquellas características que deben estar en la vida de los seguidores de Jesucristo. Si tú eres un discípulo de Cristo, las 8 bienaventuranzas del versículo 1 al versículo 12 deben predominar en ti. Luego, del versículo 13 al versículo 16, el Señor habló de la importancia de ser la sal de la tierra y de ser la luz en este mundo. En los versículos 17 al 48, que finaliza con el capítulo 5, nos enseña a relacionarnos con la ley. El Señor direccionó aquella ley externa
la direccionó y la apuntó directamente al corazón, para que veamos nuestra condición de pecadores, para que veamos nuestra necesidad de la gracia divina en nuestras vidas y para que nos esforcemos a vivir bajo esos preceptos. Esta sección que comenzaremos en esta mañana abarca desde el versículo 1 del capítulo 6 hasta el versículo 21. Toda esta sección va a ser prácticamente un tema que el Señor ahora va a querer desarrollar, al cual yo lo voy a estar dividiendo y lo voy a estar fragmentando. Esta es la porción que voy a tocar en esta mañana, solamente del 1 al 4. Pero esta sección va a abarcar hasta el versículo 21, donde podemos observar los motivos internos del hombre que rigen o que gobiernan los actos externos de nuestra propia justicia. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son aquellas motivaciones internas? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos impulsan a nosotros a hacer las cosas que hacemos? Como por ejemplo, el dar limosna, el hacer oraciones, el orar, el ayunar, el obtener riquezas, el servicio al Señor. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer algo supuestamente espiritual? ¿Qué es lo que te está motivando a hacer algo que es bueno? ¿Qué es lo que te está motivando a hacer algo que es aceptable delante de las personas? Hay algo en tu interior que te motiva a hacer lo que tú haces. Por lo que el tema del capítulo 6 sigue siendo prácticamente el mismo. Es el mismo. Es el vivir una vida justa como súbditos del reino de los cielos. Pero aunque el tema sigue siendo el mismo de vivir una vida justa delante de Dios, el enfoque ahora es diferente. El Señor lo enfoca al mismo tema de una manera diferente. ¿Cuál es justamente ese enfoque? El enfoque es ver cuál es nuestra motivación para hacer esas cosas. Esas motivaciones internas. Y eso, la motivación es algo clave en lo que nosotros hacemos para Dios. Y necesitamos plantearnos por qué estamos haciendo las cosas, cómo las estamos haciendo. Así que veremos, versículo 1 al 4, nuestras intenciones cuando damos limosna, cuando nosotros servimos al Señor. ¿Para qué lo haces? Pregúntate. ¿Para qué estás haciendo lo que haces? ¿Con qué motivo lo estás haciendo? ¿Qué estás buscando obtener en tu corazón? ¿Lo estás haciendo para Dios o lo estás haciendo por ti mismo? Lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo para darle la gloria al Señor o lo estás haciendo para recibir recompensa, alabanza y gratificación para ti mismo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Nuestro primer punto es: no busques tu propia justicia, no busques tu propia alabanza. Versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, porque de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y es interesante porque la palabra griega para guardaos de hacer vuestra propia justicia significa guárdate de echar mano a tu propia justicia. Guárdate de buscar sacar tu propio provecho y tu propio beneficio. Estate alerta, presta atención, guárdate. Debes estar en guardia para no incurrir en eso. Porque muchas veces nuestras motivaciones se ven distorsionadas, se ven confundidas y se ven desviadas. Y quizás comenzamos bien, pero nuestras motivaciones cambiaron y ahora estamos haciendo las cosas mal. No las estamos haciendo con el motivo correcto. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres.
El Señor les advirtió a sus discípulos de no cultivar la misma actitud que los escribas y que los fariseos para con sus actos de justicia. El Señor le dice, su justicia debe ser mayor que la de ellos. Y si va a ser mayor que la de los escribas y fariseos, entonces guárdate. Mírate cómo estás haciendo lo que haces, porque ellos lo hacen para su propia gloria. Ahora, ¿cómo lo hacen ustedes? La verdadera justicia evita ese espectáculo vacío y externo, vano, de aquellas actividades religiosas con las que muchas veces nos llenamos y abundamos, pero que se realizan con un corazón que no es sincero. Nosotros debemos evitar ese tipo de cosas. Hermano mío, no se deben realizar obras delante de los hombres con el simple hecho de ser vistos de ellos. Con el simple hecho de recibir un aplauso, de recibir una palmadita en nuestra espalda, con el hecho de recibir unas palabras bonitas de parte de ellos hacia nosotros y que alimentan nuestro ego y también nos hace sentir. Debemos evitar eso. En vez de esto, deben realizarse nuestras obras con corazones devotos a Dios, para glorificarle a Él, para honrarle a Él. Si los actos de justicia no se realizan por amor a Dios y al prójimo, entonces esos actos se vuelven nulos, se vuelven vacíos y se vuelven sin frutos para nuestra vida. En otras palabras, estás desperdiciando el tiempo. Estás desaprovechando el tiempo. Aprovéchalo para hacer cualquier otra cosa, porque no recibirás recompensa de parte del Señor. Cuando hagas algo, no lo hagas buscando el aplauso, el ser reconocido. No lo hagas por el bien de tu imagen o tu exposición pública delante de las personas, porque muchas veces abundamos en ese tipo de obras. Muchas veces estamos buscando que nuestra imagen sea buena, sea aceptable. Queremos que nuestra exposición frente a las demás personas sea de cierta manera. Y todo lo que hacemos, lo hacemos bajo esa motivación. Ten cuidado, tengamos cuidado en dónde estamos parados. Jesús estaba anticipando un pensamiento que está implantado en muchos, en muchas personas. Lo estuvo en aquellos días y lo sigue estando hoy en día. Quizás pensamos, ¿no quedarán todos impresionados si yo hiciera esto? Cuando vean que haga esto, se van a maravillar. ¿No van a quedar impresionados cuando yo diga este tipo de cosas? ¿No van a quedar maravillados cuando yo me mueva de esta manera? ¿O si yo fuera de esta manera? Muchas veces estamos pensando y analizando las obras que hacemos en base a lo que queremos recibir de las demás personas. Pero lo que Jesús se dirigió al peligro de cultivar una imagen de justicia propia y no para la gloria de Dios. Hay mucho peligro en esto. Peligro para tu vida y peligro para las personas que te rodean y te ven, porque ven la vanidad, lo orgulloso, lo fugaz, lo miserable que nos hacemos. ¿Pero acaso el Señor no nos estaba mandando en Mateo capítulo 5, versículo 15, a que nosotros seamos la luz de este mundo? El Señor dijo, así alumbre vuestra luz a los hombres. ¿Acaso el Señor no nos estaba diciendo que debemos mostrarnos, que el mundo debe ver nuestras buenas obras que hacemos? ¿No nos estaba diciendo eso el Señor? Ahora, ¿por qué nos dice esto? Que tengamos cuidado con las obras que hacemos. ¿Acaso no parece una contradicción? Nos dice una cosa y ahora nos dice otra. ¿Que cuidemos de ser vistos de las personas? Bien, su discurso no se contradice para nada. Su discurso está en completa armonía. Aunque los cristianos
Debemos ser vistos de los hombres haciendo buenas obras. Entre ellos, no debemos hacer buenas obras simplemente para que nos vean. No debemos hacer buenas obras simplemente para ser reconocidos por ellos. Son dos cosas completamente diferentes. El Señor dijo, tú debes abundar en buenas obras para mi gloria. Que mi luz reflejada en ti, se muestre al mundo. Para mi gloria. No abundes en buenas obras simplemente para ser visto y aplaudido por las personas. Hay una gran diferencia en ser visto porque sirvo y glorifico a Dios, en ser visto porque busco la fama y el aplauso, la aceptación o el reconocimiento de las personas que me rodean. Hay algunos que dicen, bueno, pero no importa tanto todo eso, lo que importa es que sirvamos en la obra de Dios. No importa en definitiva cómo lo hacemos, lo importante es que abundemos en obras para el Señor. El cómo lo hago es menos importante. Bien, déjame decirte que estás en un tremendo error. Estás en un tremendo error. El punto de Jesucristo fue bien claro. A Dios le importa cómo hacemos las buenas obras y con qué motivo lo estamos haciendo. A Él sí le importa. Quizás a ti no te importe. Y a algunas otras personas no les importe porque quizás sacan un provecho de tu servicio y se benefician. Entonces, no importa con qué motivo lo haga. Siempre y cuando lo haga, yo soy beneficiado. Pero a diferencia de ti o de nosotros, a Dios sí. Y le es muy importante. Tal es lo que le importa que Dios nos dijo. Aquellos que practiquen actos religiosos, aquellos que se llenen de obras, aquellos que se muestren serviciales al mundo por las razones equivocadas, descubrirán que no tendrán recompensa de parte de Dios. Va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que estás completamente vacío y que nada obtuviste por todo lo que has hecho. De otra manera no tendrás recompensa del Padre del cielo. Vas a llegar a la presencia de Dios si eres un hijo de Dios y te vas a encontrar que tus manos están vacías y que tú no tienes nada para presentarle en la presencia de Dios porque todo lo que hiciste lo hiciste para tu propia gloria y no para el Señor. Entonces te alejarás en aquella hora avergonzado de la presencia de Dios. Tu paga va a ser terrenal, tu paga va a ser temporal y tu paga va a ser pobre. No será una paga celestial, eterna y abundante. Porque esa paga viene de Dios. Ahora, cabe preguntar lo siguiente. ¿Por qué motivos das tú a Dios? ¿Por qué motivos das servicio a Dios? Quizás... como dice el pasaje, ¿por qué das limosnas? ¿Con qué fin lo estás haciendo? ¿Lo haces para Dios o lo estás haciendo para las personas? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Es la gloria de Dios o es tu propia gloria? En segundo lugar, versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando des limosna, no busques tu propia justicia, busca la justicia de Dios, la gloria de Dios. Cuando tú des limosnas. Ahora, ¿qué son las limosnas? ¿Está hablando de los limones? No, malísimo. ¿Qué son las limosnas? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? La palabra se traduce generalmente a la realización de cualquier acto de misericordia o compasión, a cualquier acto voluntario que ofrecemos hacia otras personas. No se trata de simplemente tener un buen deseo para con la persona. Se trata de ser movido en compasión por la necesidad que tiene la persona.
entonces doy limosna, entonces hay algo que me motiva y me mueve voluntariamente a ayudar a esa persona. De acuerdo con Santiago, dice, no basta con tener buenos sentimientos para con las personas que están teniendo necesidad, sino que el cristiano debe procurar aliviar la necesidad que tiene esa persona. Aliviarlo por un acto de amor hacia ellos. El enfoque aquí es el darnos voluntariamente a las necesidades de los demás. Si Dios nos ha beneficiado y nos ha bendecido a nosotros con su gracia, ¿cómo nosotros no vamos a extender y a beneficiar a otros con la gracia abundante que nosotros hemos recibido? Si el Señor te ha bendecido, si el Señor te ha ayudado, si el Señor te ha amparado, entonces ¿cómo tú no vas a ser movido en compasión a brindarte voluntariamente por los otros? Y nunca nos parecemos más a Cristo que cuando nos entregamos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos damos por el bien de otra persona, eso muestra a Cristo en tu vida, porque eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Él se entregó voluntariamente por ti, por mí, por viles pecadores. Él decidió dar su vida en rescate para salvarnos de la condenación. Y cuando nosotros, movidos a compasión, nos movemos hacia otra persona a ayudarle, entonces estás reflejando la imagen de Cristo en tu vida. Y en aquellos días la pobreza era abundante. La pobreza se veía mucho en algunos alrededores de Israel. Y tal es así que el Señor había dado un mandamiento en Deuteronomio, no hace falta que lo busquen, 15:11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, dice Dios. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu prójimo, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Yo te mando, habrán pobres, habrán necesitados. Y tú que tienes, por mi gracia, tú abrirás tu mano para con ellos. Tú te darás a ellos, tú te brindarás. Ahora, los rabinos en los tiempos de Jesucristo, ellos distorsionaron el sentido de este pasaje y lo amoldaron a su propia gloria. Lo amoldaron para su propio beneficio. Tal es así que ellos llegaron a pensar que el hacer actos de caridad, actos benéficos, dar limosnas a las personas, eso les daba un amplio lugar en el cielo. Que eso les abría el camino a la presencia de Dios. En el libro de Tobías, no se los recomiendo leer, es uno de los libros apócrifos, pero dice de esta manera, dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! El único que salva y purifica de todo pecado es la sangre de Cristo. En la fe, en el Redentor, en el que dio su vida por nosotros. Nunca el hacer obras benéficas puede llevarte a la presencia de Dios. Nunca. Pero eso no quita que es nuestra responsabilidad brindarnos a las demás personas. Por eso el Señor les advirtió a sus discípulos en contra de la hipocresía a la hora de dar. Ahora, hay maneras correctas de dar y hay maneras incorrectas de dar. Hay maneras correctas de servir y hay maneras incorrectas de servir. Así que el Señor nos aclara rápidamente, nos dice en el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, porque esa es una manera incorrecta de brindarte. Esa es una manera incorrecta de servir a Dios. No hagas tocar trompeta.
trompeta. ¿Buscar bien? Si no, se los voy a leer. Mateo 23, Jesús les dijo así, hablando de los fariseos y de los escribas. Él dijo, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero nosotros no queremos que nos llamen así, porque el rabí, el maestro, es uno, es el Señor Jesucristo. Y todos vosotros sois hermanos. Pero a ellos, ¡ay!, les encantaba que los veneraran, que les besaran la mano y que dijeran cuán santos y justos eran ellos frente a los ojos de las personas. Los fariseos cuando ellos querían entregar algo a los pobres, ellos habían creado la práctica de dirigirse a aquellas esquinas más transitadas en el pueblo o en Jerusalén, y entonces ellos hacían sonar un cuerno. Y entonces en esas calles transitadas que la gente pasaba, el cuerno avisaba y llamaba a todos los pobres, a los indigentes, a los necesitados. Y sí, estaban haciendo una tremenda obra, re buena, porque estaban ayudando a la gente que estaba carenciada y necesitaba de la limosna. Pero ellos lo hacían con otras intenciones, porque cuando hacían tocar el cuernito, sí venían los necesitados, pero también estaban allí a su alrededor otras personas que decían, ¡wow! ¡Qué bueno que los tenemos a ellos! ¡Qué bueno! Son tan santos, tan justos, y eran vistos por ellos, y eran aplaudidos y reconocidos por todas aquellas personas que lo hacían, que obedientes, que son a Dios, y a su vez son mejores que muchos que no lo hacen. Ellos están dando, ¿cuántos no están dando? Ellos caminan con el Señor. Les encantaba. ¿Acaso encontramos alguna similitud con la forma en la que caminamos varios cristianos hoy en día? Tratando de hacer alarde de las cosas que hacemos por el simple hecho de que nos digan, buenísimo, te pasaste, sos un genio, sos un capo, no hay otro como vos. Ojalá yo pudiese hacerlo como vos. Y eso nos hincha el pecho sí. Y ahí nos llevamos toda la gloria, lo que estábamos buscando. Tremendo problema. Cuando Jesús dijo que los escribas y fariseos ensanchaban sus filacterias allí y estaban diciendo que las llevaban extra grandes para exhibirlas, ellos lo hacían no por el mandato mismo de Dios, sino que ellos lo hacían por el hecho de ser vistos nuevamente. El llevar eso era llevar colgado en su brazo izquierdo, sobre su cabeza, llevaba eso era lo que eran las filacterías, eran un saquito de cuero y allí se metía un versículo, un mandato del Señor, y ellos lo llevaban colgado y oraban, hacían sus oraciones. Pero lo tremendo es que ellos lo llevaban bien largo para que la gente lo vea, y no solamente que lo llevaban largo para que la gente lo vea, sino que lo llevaban hasta después de sus oraciones. Ya está, ya oraste, ya no necesitas tenerlo. Pero aún se seguían paseando por las calles con eso para que la gente diga, oran, cuán espirituales que son. Y también cuando dijo ensanchan los bordes de sus vestidos. El ensanchar los bordes de sus vestidos, el llevar borlas, eso era un recordatorio también para los israelitas de recordar las cosas que el Señor les mandaba. Ténganlo presente, recuérdenlo, lo van a tener en sus mentes, en cada momento van a recordar lo que yo les digo. Eso era lo que llevaba.
tengo esto, tengo que recordar el mandato de Dios, tengo que recordar lo que Dios dice, pero ellos se lo hacían más grande todavía, más grande que todos los otros, para que pudiesen verlo, a impresionar a otros con su supuesto compromiso a esos mandamientos. Ahora bien, el hacer estas cosas, los escribas y los fariseos estaban en definitiva haciendo lo que exigía la ley. Estaban haciendo lo correcto, estaban haciendo bien, porque Dios les pedía que hicieran eso. Pero claramente, cualquiera que fuera el valor que tenía el cumplir esas cosas ante los ojos de Dios, lo habían perdido por completo cuando empezaron a buscarlo para ser visto delante de las personas. ¿Estaban haciendo lo correcto? Sí, pero perdió todo valor cuando lo comenzaron a hacer de manera equivocada. Y de igual manera sucede con nosotros. ¿Está bien lo que estás haciendo? Quizás estás sirviendo al Señor, estás trabajando para el Señor, estás dando de tu tiempo, estás haciendo cosas para Él. ¿Está bien lo que estás haciendo? Sí, porque el Señor demanda de ti, sí. Pero ha perdido todo valor cuando desviaste la intención, cuando desviaste el motivo. Ya no tiene ningún sentido. Y si somos honestos ante Dios, debemos admitir que hacemos el mismo tipo de cosas con demasiada frecuencia. En demasiadas ocasiones nos encontramos de la misma manera que ellos. Somos honestos, vemos que lo hacemos cuando hablamos de Él. A veces intentamos hablar con palabras elocuentes, simplemente para ser visto y oído. Quizás cuando ayudamos a alguien, se lo contamos a todo el mundo, con el fin de ser visto, oído, aplaudido. O cuando hacemos oraciones súper bonitas, simplemente por el hecho de decir, qué bien. Y que después el hermano se acerque y te diga, me gustó cómo era. Somos sinceros, muchas veces nos encontramos quitándole la gloria al Señor y haciendo las cosas por motivos incorrectos. Ahora, el Señor les dijo que cuando ellos obraran de esta manera, ellos ya iban a tener su recompensa. ¿Cuál iba a ser esa recompensa que estos fariseos, escribas, estas personas iban a recibir? Ellos estaban buscando el reconocimiento de los hombres. Ellos cuando hacían tocar los cuernitos, cuando iban con estas cosas, buscaban que la gente se le acercara y les diera la palmadita. Bien, buena obra hiciste. Y le den la mano y le digan que eran santos y que eran justos y que los miraran venerándolos. Bien, esa era la recompensa. Esa es tu recompensa. Quédate con eso. Eso es lo que el Señor dice, te vas a quedar. ¿Quieres eso? Esa es tu paga. El aplauso de las personas que te rodean. Hoy la gente no toca trompeta para proyectar su propia imagen de generosidad. No andamos por ahí haciendo sonar flautitas. Pero sí sabemos bien cómo hacerlo. Y usamos otras maneras para que las personas nos den la gloria a nosotros. Como por ejemplo, el que mucho habla de sí mismo. El que mucho habla de sí mismo debe saber que su propia fosa está cavando. Y el que mucho habla de sí mismo está mostrando también sus motivaciones. Está mostrando también sus intenciones. El que mucho alarde hace de sus palabras, de sus acciones, de sus logros, hace manifiesta sus intenciones. Proverbios dice, alábete el extraño, y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. Pero así hacemos sonar trompetas. Hacemos sonar trompeta de lo que hemos hecho. No, porque yo no le di una ofrenda, sí, una ofrenda, hermano, porque ya va pasando el año.
el otro día, no, di una ofrenda bastante grande, que gracias a Dios el Señor me bendijo, me permitió dar una ofrenda bien abundante, así que no, es la gloria del Señor, la gloria del Señor. Ya lo escucharon los demás. Y la gloria un poco también para ti, que estás bendiciendo a la iglesia con la gran ofrenda que has dado. O quizás hablar de las cosas que hemos hecho y el trabajo que hicimos y las obras que hemos hecho en el pasado, y hacemos alarde de nosotros. Ahí estamos tocando trompetita delante de todos, pero déjame decirte, se perdió todo lo que hiciste, esa ofrenda, ¡ay! Quedó sin valor, quedó completamente sin valor. Esa obra que hiciste se perdió completamente ante los ojos del Señor. ¿Estás haciendo tocar trompeta? ¿Hablas de Dios o hablas verdaderamente entre líneas de ti mismo? Como lo hacen los hipócritas. Dice el versículo 2, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Lo hacen los hipócritas, está diciendo el Señor. Y si tú haces eso, entonces tú también eres un hipócrita, igual que ellos. El hipócrita es un actor. Eso es lo que significa hipocresía, actuar. Y los fariseos y los escribas actuaban, se hacían ver como gente piadosas, como gente santa, como gente justa, cuando en realidad no lo eran. Ellos mostraban algo externo que en realidad no existía en lo interno de su corazón. Eso es hipocresía. Y lo mismo sucede. Es hipocresía cuando tú estás haciendo algo supuestamente para Dios, pero tus intenciones no son para la gloria de Dios. Eso es hipocresía. Estás mostrando algo incorrecto. Estás tratando de dar un sentido, estás tratando de guiar a la gente a que vean algo que en realidad no hay en ti. La hipocresía es el no tener un estándar de vida sostenible en el tiempo. Cuando yo no puedo sostener un estilo de vida, sino que tengo que actuarlo, tengo que simularlo, entonces eso es hipocresía. Mi vida es doble. Soy algo, pero simulo ser otra cosa. Y déjenme decirles que la iglesia está llena de hipócritas. No ustedes, no que te estoy señalando a ti, pero ciertamente las iglesias están llenas de hipócritas. Han desviado la intención. Y es un tremendo problema. No apuntemos a ese estilo. Busquemos ser buenos en vez de solo parecerlo. La recompensa del hombre va a ser una gloria vana, va a ser una gloria pasajera y va a ser una gloria que nunca va a llenar tu alma. Es como la sanguijuela. Te va a pedir más y más. Y mientras más gloria recibas, más vas a querer. No nos olvidemos que el diablo quiso la gloria de Dios. Quiso ser semejante a Dios. Y engañó a Eva de la misma manera, intentando ser como Dios y robarle lo que le pertenece a Dios. Y en ocasiones nosotros vamos a intentar buscarlo, y por eso el Señor nos tiene que llamar la atención: guardaos de hacer vuestra propia justicia. Tengan cuidado de cómo me están sirviendo, cómo están mostrándose. Porque hoy te aplauden. Sí, es lindo recibir la veneración de las personas. Hoy te aplauden, hoy te veneran, pero ¿sabes qué? Mañana te linchan y te critican. Hoy te ponen en lo más alto, pero mañana te apedrean. Hoy eres el mejor, pero mañana eres el peor. Así que ten cuidado con lo que estás buscando.
Nunca vas a llenar las expectativas de nadie y nunca vas a llenarte a ti mismo buscando este tipo de cosas. Así que Jesús nos está llamando como hijos del reino a dejar de hacer tales cosas con este tipo de motivaciones, sino hacerlo con los motivos correctos para la gloria de Dios. En el versículo, sigue diciendo el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso es lo que tienes que hacer, dice el Señor. No te robes mi gloria, ten cuidado cómo lo haces, hazlo para mí. Cuando des limosna no lo hagas haciendo sonar trompetas, sino hazlo en silencio. Que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No necesitas divulgarlo ni contarle a todo el mundo lo que estás haciendo. Un comentarista dijo, nuestro andar debe de ser, si es posible, hasta oculto de nosotros mismos. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros hacemos algo bueno, cuando nosotros damos, aún debería ser prácticamente oculto de nuestros propios ojos. Spurgeon dijo, mantén la cosa tan secreta que hasta tú mismo difícilmente te des cuenta de que estás haciendo algo que es elogiable. Manténlo tan oculto de que ni siquiera tú te des cuenta. Nos damos cuenta cuando hacemos alarde y cuando pensamos demasiado en lo que hicimos. Cuando hemos hecho algo bueno y lo pensamos y lo repensamos y lo repensamos, ahí estamos en un tremendo problema. Estamos abriendo una puerta. Pero si nosotros hicimos algo y simplemente lo dejamos atrás, ya está, lo hice. Simplemente lo olvidé. Esa es la manera en la que el Señor quiere que lo hagamos. Proverbios 19:27 dice, a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta. Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. El Señor quiere que des limosnas. El Señor quiere que tú seas una persona que te das voluntariamente en compasión, en misericordia por la necesidad de otros seres humanos. El Señor quiere que lo hagas porque cuando tú lo haces, Él dice, me lo estás haciendo a mí. Proverbio 28 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. No tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y déjenme decirle una cosa, no solamente quiero enfocarlo en el área de lo monetario. Entonces si yo doy, porque lo desviamos rápidamente. Si yo doy, entonces hacemos trueque. Si yo doy, Dios entonces me va a dar, porque nunca van a faltar, nunca estará en pobreza. Pero miremoslo por el lado espiritual también. El que da al pobre no tendrá pobreza. Si tú te brindas a los seres humanos, si tú te brindas en compasión, en misericordia, para ayudarlos en lo que fuera, para servirles, no tendrás pobreza espiritual. El Señor te bendecirá. Transitarás por un camino de abundancia, de riqueza, en la que el Señor te llena. Eso es prácticamente lo que nos dice. Ahora, si no obedecemos, habrá muchas maldiciones también. Proverbios 11 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será saciada, y el que saciare, él también será saciado. Sacia otras almas, hermanos. Demos limosna, pero con la perspectiva correcta, con las intenciones correctas. Y el Señor también saciará tu alma. El Señor saciará también tu vida. Ahora quizá uno pueda preguntarse, entonces, si alguien se da cuenta de lo que yo he hecho para que tiene preparada, porque se enteró la iglesia de lo que yo hice para Dios, no, absolutamente no. Porque esto es una cuestión de motivos. Es una cuestión de motivos por los cuales nosotros somos impulsados o movidos a servir al Señor. Si yo hago una obra buena, pero la hice para la gloria de Dios,
la hice con la intención correcta, si se entera la iglesia, eso no me quita lo que Dios tiene para mí. Porque yo lo hice con la intención correcta. Ahora, si yo lo hice con la mala intención, ahí sí, entonces está el problema. Entonces el Señor nos va a recompensar en público, dice el versículo 4. Dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El Señor quiere recompensarte. El Señor quiere bendecir tu obra de servicio. Y es más, en Hebreos nos dice que el Señor no es hombre para olvidarse de nuestro servicio hacia los santos y hacia su obra. Él no se olvida. Él lo tiene presente. Y quiere recompensarte por tu servicio de amor. Hago esto y vivo de esta manera porque sé que es bueno para mi vida y glorifico a Dios en el mundo por medio de esto. Para ir finalizando, voy a leerles Mateo, capítulo 25, versículo 34. Mateo 25, 34 al 40. Dice así, 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¡Qué buena obra! Ellos estaban sirviendo a las personas desinteresadamente, haciendo obras de misericordia, de amor, con las intenciones correctas para la gloria de Dios. ¿Cuándo hemos hecho esto? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Todo lo que has hecho, lo has hecho para mi propia gloria. Cuando tú visitaste, cuando tú serviste, cuando tú ayudaste, no lo hiciste para ti mismo, lo hiciste para mi gloria, y eso yo lo recuerdo. Venid, venid, gozad en mi presencia. Ahora, ¿para quiénes son esas obras que realizas a diario? ¿Para quiénes las estás haciendo? ¿Para ti o para Dios? ¿Cuáles son los motivos que te movilizan a realizarlas? ¿Los motivos son la gloria de Dios o son la propia justicia? Analízate y pregúntate a ti mismo. Nunca busques tu propia justicia. Cuando hagas algo, hazlo para la gloria bendita de tu Dios. Ahora, quiero darles algo para que lleven de todo lo que hemos hablado. ¿Cómo podemos realizar nuestras obras de caridad de manera apropiada, en la que nos mantengamos realmente en secreto y que la recompensa de lo que hacemos sea verdaderamente de lo alto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo puedo conducirme? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Porque yo no quiero robarme tu gloria, porque yo no quiero que el mundo me aplauda a mí. Yo quiero que tú seas visto en mí, Señor, que la gloria sea para ti. ¿Cómo hago para que no se pervierta eso? Y al final, en vez de recibir tu paga, termino recibiendo la paga terrenal. En primer lugar, al realizar un acto de caridad, al dar limosna, al servir a Dios, sirviendo al prójimo, comencemos en primer lugar con un acto de devoción personal a Dios. Comienza primeramente rindiendo tu vida al Señor. Comencemos entregándonos primeramente a Él.
como lo hicieron los hermanos de Macedonia. Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8, habla justamente de la generosidad de estos hermanos macedonios, que aún estando en profunda pobreza, ellos dieron más allá de lo que podían. ¿Y cómo fue que lo hicieron? Dice, primeramente se dieron a sí mismos al Señor y también a nosotros. ¿Cómo hacer para que eso no se pervierta? ¿No se cambien las motivaciones? Date primeramente al Señor. Mírate si estás rendido, consagrado para Dios. En segundo lugar, recordemos lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, no para nuestra gloria, sino para la gloria de su nombre. Él ha preparado un montón de obras y las ha puesto a nuestra disposición para que nosotros andemos en ella, pero para Él. Pero para Él. Así que cuando una necesidad llama a nuestra puerta, cuando una necesidad viene a nosotros, se presenta delante de nosotros, recuerda que es algo que quizás tú no buscaste, sino que es una obra que Dios preparó delante de ti para que andes en ella. Para que andes en ella. Y si nosotros estamos primeramente rendidos al Señor, nos hemos dado primeramente a Él, entonces nosotros vamos a entender que las obras que hacemos no son nuestras, sino que las obras que hacemos son del Señor y le pertenecen a Él. Entonces vamos a poder servir a los demás. ¿Qué gloria merecemos por hacer esto? Siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer hicimos. El Señor dice, son las obras que yo te di. No estás haciendo nada de más. Tú no te mereces la gloria, es mía. Yo la preparé. Y en tercer lugar, habiendo hecho finalmente el acto que Dios nos ha dado que hiciéramos como instrumento suyo, en tercer lugar, debemos olvidarlo por completo. ¿Se entiende? Comprendemos en primer lugar que debemos consagrarnos al Señor. En segundo lugar, hemos visto que es importante que veamos que las obras son del Señor. Él las pone a nuestra disposición para su gloria. Y una vez que las hemos hecho, olvídate. No la intentes anotar en tu cuadernito, en tu diario personal. No intentes contarles a todas las personas que te rodean. Simplemente olvídalo y sigue adelante. Hiciste un bien, hiciste una buena obra, déjala atrás y ahora continúa. Ya deja de pensar en eso. Y continúa haciendo más cosas para la gloria de Dios. Debes olvidarlo. Eso es lo que el Señor nos manda. No lo retengas, no lo guardes, no lo atesores en tu corazón como algo valioso de lo que has hecho. Para aplaudirte a ti mismo, porque nadie te aplaude, entonces quizás te aplaudes a ti mismo. Atesoras el pensamiento y dices, qué bueno que fue lo que hice. No, simplemente olvídalo. Porque siervo inútil eres, hiciste lo que debías. Siervo inútil soy. Finalmente, si estamos involucrados en muchas actividades religiosas, solo para mostrarnos a la gente cuán devotos somos a Dios, entonces eso no significará nada para Dios. Y si haces una gran contribución a los pobres para que la gente te elogie, entonces todo lo que obtendrás serán elogios de los hombres. Eso es lo que recibirás. Así que cuídate de andar interesadamente. Honremos a Dios, glorifiquemos a Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo estás sirviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pregúntate cuál es esa motivación. ¿Qué es lo que te motiva a servir a Dios?
¿Por qué estás aquí? ¿Por qué haces lo que haces para Dios? Ojalá sea con las motivaciones correctas. No busques tu propia justicia. Cuando hagas algo, hazlo para el Señor. Amado Dios, Padre, perdona mi pecado, Señor. Perdona mis faltas. Ayúdame, Señor, a ser consciente de tu gloria, a ser consciente que debo morir cada día, Señor, que vivo por ti, que vivo para ti, que fui hecho para ti, Señor. Ayúdame a recordar, Señor, que si hay algo bueno que hago no es de mí mismo, sino de ti, Señor. Y ayúdame también a olvidar lo que hago, Padre. Bendito Dios, ayuda a mis hermanos. Que demos limosna. Que nos demos a este mundo, Señor, para brindar la misericordia y la compasión como tú lo hiciste con nosotros, Señor. No para que seamos vistos, sino para engrandecerte a ti. Guárdanos de esa hipocresía, no en la recompensa vana de esta tierra. Las cabezas gachas, quiero darles 2 minutos para que mediten en su vida, en su condición, en cómo están. Pídele perdón al Señor por haberle estado robando. Pídele perdón. Ruégale que te enseñe a guardarte y a hacer obra para tu propia justicia. Amigo, si hoy estás aquí y aún no entiendes, no comprendes lo que es la salvación. ¿Qué es eso? Eso significa que tú tienes que ser rescatado, tú tienes que ser salvado, porque estás muerto, estás perdido en tus pecados. Hay un veneno que corre por tus venas y es el pecado. Ese veneno te está llevando a la muerte eterna. Y tú necesitas de esa misericordia de Dios. Voluntariamente para salvarte de la muerte. La fe es el canal que te lleva a apropiarte de ese manantial de la vida eterna.